Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse a nuestro webinar sobre cómo transformar en ventajas todo el tema de la conectividad. Estamos viendo que se están conectando personas de Estados Unidos, de México, Colombia, Ecuador, Perú, de Centroamérica, Costa Rica. Hay muchas personas interesadas en este tema. Nos agrada muchísimo que realmente um, vean el valor de todo el tema de las APIs y cómo están generando ventajas competitivas en las diferentes empresas, en las diferentes industrias que se están desarrollando aquí en Latinoamérica. Es un honor contar con todos ustedes. Entonces, pues quiero contarles un poquito quiénes somos nosotros. Nosotros somos Avanzo, somos líderes en transformación digital de negocios con presencia en Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Perú y Argentina. Somos pioneros en el mercado de integración de sistemas cloud para toda América Latina y hemos recibido un amplio reconocimiento por nuestra experiencia y capacidad para impulsar el éxito de nuestros clientes. Tan es así la cosa que recientemente fuimos adquiridos por Globant, una compañía nativa digital donde la ingeniería, el diseño y la innovación se encuentran para llegar a gran escala a las diferentes industrias y utiliza las últimas tecnologías en el campo digital y cognitivo para propulsar a las organizaciones en todo aspecto. Globant tiene más de 7.800 profesionales y está presente en 13 países. También tiene clientes como Google, como LinkedIn, como BBVA, como Electronic Arts, Coca-Cola, entre otras. Realmente estamos hablando de empresas que saben lo que hacen, que han sido reconocidas y que han trabajado con diferentes verticales, diferentes industrias para generar resultados que han llevado a estas empresas a lograr verdaderas ventajas competitivas. Y de eso se trata el webinar de hoy. Entonces, pues, nuestra propuesta de valor es poder digitalizar a las compañías, poder enseñarles, acompañarles a estar con ellas para que logren aprovechar toda la transformación digital y lograr esos objetivos comerciales, esos objetivos estratégicos y de negocio que todos están pues trabajando para alcanzar, ¿cierto? Bueno, pero ¿quiénes son nuestros conferencistas del día de hoy? Son Pablo Bogotá, él es un consultor senior de nuestra compañía Avanzo a Global Division y también pues tenemos a una persona que es experta en todo el tema de integraciones y APIs, ella se llama Celeste Perona, trabaja en MuleSoft, nosotros somos partners y por ende pues contamos realmente con el gran honor y privilegio de tener a estos dos personajes que nos van a explicar de qué se tratan las APIs, cómo podemos utilizarlas, nos van a contar también eh, casos de uso, casos de éxito en donde compañías que estoy seguro que todos ustedes ya han reconocido y que quieren saber, bueno, ¿y cómo es que están haciendo ellos y qué clase de estrategias podría yo también utilizar para lograr un éxito similar? Entonces, pues, no siendo más, yo voy a darle ya el paso a Pablo para que se presente. Ustedes van a tener el honor de escucharlo. Entonces, nada, tomen el cuaderno más cercano o abran el Word en su computador y empiecen a anotar porque estoy muy seguro que les va a gustar todo lo que él tiene por decirles. Jorge, muchas gracias. Gracias por la invitación. Acá muy contento de poder compartir con todos ustedes todo este tema de MuleSoft, cómo ha cambiado en los temas de integración en diferentes compañías. Eh, Vamos a ver, listo. Entonces el día de hoy vamos a empezar a ver, a compartirles, también a que de alguna forma piensen o reflexionen sobre los temas de cómo estamos conectando los sistemas, eh, qué tan avanzados están mis sistemas, cómo lo puedo mejorar, vamos a tocar de pronto algo de metodología, etcétera, etcétera. Va a ser un tema bastante interesante en el cual buscamos que ustedes miren dentro de sus organizaciones, vean cómo están haciendo las cosas. Si posiblemente necesiten asesoría, pues lógicamente estamos para ayudarlos y para otros temas. Entonces, para empezar, quiero que veamos esos dos logotipos.
Hace un tiempo atrás eran empresas insignia. Nokia número uno en temas de telecomunicaciones, tanto en móviles como también en temas de plataforma para estructuras de comunicaciones, etcétera. Y Kodak, lógicamente, una empresa con muchísima trayectoria en temas de fotografía, laboratorios, etcétera, etcétera. Las dos reconocidas, como decíamos hace un momento, pero, como todos saben, la historia de estos dos se vio afectada por temas que van desde lo tecnológico hasta temas estratégicos dentro de cada una de las compañías. Posiblemente una de las cosas que más los afectó fue su visión en cuestión de creer que lo sabían todo, creer que ya el modo que lo hacen es como se hace y punto. Tanto Kodak como Nokia. Kodak por su lado los temas de las nuevas tecnologías digitales, de cámaras, etcétera, no creyó mucho en eso y lo tomó por sorpresa. Fuera de eso, hay unos temas estratégicos de inversiones y demás. Por el lado de Nokia, tenía toda la tecnología del mundo, desarrollaban tecnología número uno, pero sabemos que también hubo temas estratégicos en cuestión de responderle a inversores, en temas de credibilidad dentro de la misma organización. Entonces, si se fijan, al final todo se va centrando en cosas como son los datos y más que todo también la información. Conocerse, conocer qué alternativas hay, no creer que la compañía actualmente lo hace todo. ¿A qué me refiero? A veces las empresas de tecnología no queremos ver al lado las nuevas tendencias o creemos que el modo en que lo hacemos es el modo en que siempre se va a hacer y no queremos aceptar más. A veces decimos, no, eso yo lo hago con esta herramienta, eso ya está inventado, eso para qué, si ya sirve, etcétera, etcétera. Ese tipo de pensamientos fueron los que afectaron a estas dos gigantes tecnológicas. Fíjense que Nokia tenía el 90% del mercado a nivel mundial y lógicamente pues llegó una empresa en ese momento que venía de un proceso muy difícil, venía de pérdidas, venía de desarrollar productos que no satisfacían. Era una empresa también de alguna forma que venía recuperándose de una crisis. Entonces llegó, desarrolló un aparato, un par de productos. Esta empresa es Apple y fíjense que hoy en día puede tener aproximadamente el 40% del mercado mundial de celulares con innovación, entendiendo el cliente, tratando de entender qué es lo que busca el cliente. Entonces, si se fijan, eso afectó a estas dos empresas. No que creía que conocía al cliente. No, realmente no lo conocía. ¿Por qué? Necesitaba de alguna forma poder traer más información. Kodak creía que era el número uno y que conocía todo sobre fotografía. Pues no, hubo adelantos tecnológicos, innovaciones, lo tomaron por sorpresa y el problema está que hoy en día, para cualquier empresa, el tiempo en lo que se demora en reaccionar, ya la competencia se está adelantando. Entonces, fíjense que Nokia de alguna forma ha renacido como otra marca, fue comprada su división de celulares, etcétera. Kodak también ha tratado de hacer algunas jugadas, pero fíjense que renacer o tratar de volver a tener la punta tecnológica no es fácil. Entonces la idea, y vengo a traer temas para que a ustedes no les suceda lo mismo, posiblemente tengamos participantes que digan, no, este tema yo ya lo hago con esto, lo hago con otro, etcétera. Ok, eso es correcto, pero entonces tengan en consideración lo que le pasó a dos empresas líderes tecnológicamente por estar pensando de esa forma. Entonces, ya entrando en nuestro tema de MuleSoft, es importante entender que hoy en día el cliente está conectado por muchísimos mecanismos. Hace un tiempo las conexiones eran a través de un computador, habían otro tipo de interacciones como eran los servicios bancarios, cajeros, etcétera, etcétera. Pero hoy en día tenemos dispositivos inteligentes, tenemos speakers como Alexa, por ejemplo, hay neveras inteligentes, hay IoT tanto para tener monitoreo de la casa, que monitoree nuestra salud, nuestras pulsaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que la información está llegando desde muchísimas fuentes que, y van a seguir viniendo de muchas más, máquinas, etcétera, etcétera. Y también el formato en el que vienen esos datos también va a ser bastante diferente. Hoy en día, hace unos años trabajamos todo en XML,
tenemos hoy en día JSON, ya tenemos el JSON binary, ya el JSON binario, pero de todas maneras también tenemos streams de datos, ya sean bits de información, tenemos formatos para máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que ya de entrada, este advenimiento de nuevas tecnologías nos pide que estemos preparados y seamos suficientemente flexibles para poder trabajar toda la información y el reto más importante es que yo me adapte o nuestras organizaciones se adapten a estos nuevos formatos de información lo más pronto posible o lo más ágil posible. Entonces, dentro de el escenario de Salesforce, MuleSoft cumple una parte importante, que es la parte de integración. Como ven ahí tenemos toda nuestra plataforma con herramientas de marketing, tenemos temas de servicios, sales, tenemos temas de health, tenemos temas de desarrollo B2C, B2B, industrias, analítica avanzada, etcétera, etcétera. Eso es todo un conjunto de herramientas que potencian la información y potencian el negocio según la vertical que se tenga en este momento. Pero entonces, independiente de la vertical, hay temas comunes a todos. Y es que los datos y los procesos están muy fragmentados. Como vemos en pantalla, pues una transacción típica cruza 35 sistemas tecnológicos. Recordemos unos años atrás cuando trabajábamos sistemas más on-premise, entonces habían sistemas que están muy desplegados en nuestra región, que son SAP, están sistemas de base de datos Oracle, están sistemas de datos Microsoft, tenemos Sybase, JD Edwards, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que las compañías lógicamente tratan de estar al día en tecnologías, entonces adquieren una nueva tecnología, posiblemente alguna tecnología ya no copa sus expectativas, entonces la cambian y resulta que la información puede estar distribuida en diferentes sistemas legados, bases de datos, sistemas customizados, hechos a la medida, etcétera, etcétera. Y ahora con los sistemas cloud, entonces se imaginarán que ya no eran 10 sistemas, sino son 35 sistemas. La información ya no proviene solamente de mis usuarios externos, la información también, tengo información de cómo funciona mi empresa, mis empleados, las partes de marketing también están trayendo muchísima información, es decir, saber mi cliente dónde entró en mi página, qué hizo en mi página, cuánto tiempo duró una sección, etcétera, etcétera. Entonces, eso empieza a disparar muchísima información y lógicamente, pues mis sistemas necesitan apalancarse de nuevas tecnologías. Y cuando traigo una nueva tecnología, lógicamente, tengo que buscar la forma de conectarlos. Entonces, tradicionalmente, estábamos acostumbrados a los procesos ETL, que lógicamente es coger gran volumen y gran cantidad de información, en periodos de tiempo llevarlas a unos almacenamientos y analizarlos, o si no, también estaba la otra vía que era hacer conexión punto a punto. Entonces, si tenía un sistema de IBM con Tornos App, me tocaba desarrollar un web service o algún tipo estándar de comunicación en una punta, e igualmente a la otra punta, y los conectaba. A medida que iba necesitando cosas, iba creando más puntos. Cuando traía otro sistema que era interconectarlos, entonces necesitaba la experiencia, el conocimiento de los ingenieros de cada una de las plataformas y en un momento, pues resultaba en un tema bastante complejo, con bastantes puntos, como lo vemos acá en el diagrama. Entonces tenemos toda esta cantidad de puntos. ¿Por qué? Por la necesidad. Adicionalmente que el día a día, el solucionar pronto esas integraciones, a veces no permiten hacer una planeación, porque entonces la planeación significa que tengo que parar un segundo y tengo que reestructurar mis conexiones, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué? Porque pues la complejidad va aumentando, las empresas también van teniendo más necesidades tecnológicas. Entonces, este tipo de escenarios se está volviendo muchísimo más frecuente en las organizaciones hoy en día. Pero entonces, el reto está para el departamento, normalmente está para el departamento de IT. Entonces, fíjense que cada vez este departamento está teniendo muchísimas más demandas. ¿Por qué? Porque inicialmente eran cuestiones de conectividad.
Después, bases de datos. Después, cuando ya no hay bases de datos, entonces ya empezamos a trabajar temas, bueno, necesito un data center. Listo, ya hay data center, pero no necesito algo más. Entonces empezamos con los temas de nubes. Oiga, pero es que resulta que tengo mucha información, necesito procesamiento para analizarla. Ok, vamos a la nube y en vez de tener sus aplicaciones locales, empiece a ejecutar sus aplicaciones en la nube y despreocúpese de la infraestructura. Ok, pero entonces ya tengo mucha información y ¿qué hago con esa información? Entonces vienen los temas de analítica, vienen los temas de AI, etcétera, etcétera. Entonces cada vez más, mientras estamos pensando, mientras analizamos si sí o si no, o si pensamos que eso ya lo tengo solucionado, fíjense que hay nuevas tendencias. Entonces la idea, la misión de MuleSoft es ayudar a las organizaciones a cambiar e innovar más rápido. O sea, tenemos que hacer más fácil la conectividad con el mundo. ¿Por qué? Porque no es solo aplicaciones, son datos, hay dispositivos, hay un sinfín de fuentes de información que van a llegar en la medida que se desarrollen nuevas tecnologías. Esa es la misión de MuleSoft. Ahora bien, MuleSoft, ¿cuál es la propuesta de MuleSoft? La propuesta de MuleSoft es poder utilizar con una conectividad estándar. Un ejemplo es el tema del HTML. Como sabemos, un HTML es un lenguaje en el cual en modo con una sintaxis bastante legible, crear páginas interactivas en las cuales los usuarios visitan, tienen información, realizan unas operaciones, búsquedas, etcétera, etcétera. La idea de las APIs es algo similar. La idea de la API es exponer una serie de servicios o parámetros de tal forma que la gente a través de esos parámetros puedan interactuar con la página de forma estándar. Esto es más o menos una analogía, puede ser como manejar un carro eléctrico y manejar un carro de combustión. La idea es la misma, tener un timón, tener un acelerador y tener un freno. Realmente a nosotros no nos importa si funciona con electricidad, a gas o gasolina. Simplemente necesitamos presionar el pedal y manejar el maniobro. La idea del API es lo mismo. Independiente de lo que esté debajo de ellos, la idea del API es que atienda peticiones y pueda dar respuesta según las necesidades de los clientes y también según de los servicios que se puedan exponer. Pero entonces, ¿qué sucede cuando empezamos a hacer este tipo de desarrollos? El API tiene la virtud que a medida que vamos desplegando servicios, desplegando las APIs entre ellas mismas se pueden comunicar. Entonces, esto empieza a enriquecer los procesos. Entonces, yo puedo traer datos desde SAP, puedo traer otro dato desde Oracle, que estas dos APIs se interconecten, intercambien información y haya una tercera API que tome esas respuestas y genere un resultado. Entonces, fíjense que esto empieza a enriquecer los datos, que es algo que hoy en día es importante para una explotación adecuada de los datos. Además, bajo la infraestructura de MuleSoft, entonces, eh, hay que tener en cuenta que cada aplicación añade exponencialmente más valor a la red, por lo que hablábamos hace un momento, se enriquece. Una API puede estar llamando una, dos, tres, etcétera, y según la arquitectura que se tome y dar muchísimo valor agregado hacia un cliente interno o hacia un cliente externo, sin importar los temas del backend tecnológico, porque la idea es estandarizar todo y que las respuestas utilicen el mismo canal de comunicación y los mismos estándares. Eh, es seguro desde el diseño. Las APIs, la idea de las APIs es que tengan ciertos niveles de seguridad, que hayan capas también dentro del uso de las APIs, es decir, que solamente una API tenga acceso a través de una o varias APIs y también que tengan niveles de seguridad de encriptación, doble autenticación, utilizar servicios de autenticación, etcétera, etcétera. Y finalmente, este tipo de redes, de esta estructura, permite hacer cambios de forma más ágil. ¿Por qué? Porque pues un API puedo aislarlo, la modifico y al final tengo que darle la misma respuesta al resto de APIs o de servicios que están solicitando la información. Entonces, fíjense que es alguna forma más ágil, es una red que yo puedo tejer con herramientas como MuleSoft y puedo ir ajustando y puedo ir agregando cosas y puedo ir escalando. Esa es otra virtud importantísima. Este tipo de arquitectura permite escalar bastante, ya sea en nube o sea on-premise. Entonces, Mule
permite crear ese tipo de experiencias, sea en la nube o sea en temas on-premise o también en temas híbridos. Sobre todo el tema híbrido es importante porque entendemos que en nuestra región hay muchísimos despliegues de esta categoría. ¿Por qué? Porque venimos de temas que hablábamos al principio, bases de datos on-premise, aplicaciones on-premise, empezamos a migrarlos a la nube, pero a medida que hacemos eso, hemos encontrado que a veces es mucho más difícil migrar una aplicación 100% a la nube y que hacer un despliegue híbrido, es decir, que pueda tener la base de datos en la nube para que pueda expandirse y escalar sin ningún problema y tener la aplicación abajo e interconectarla o viceversa. Entonces, en ese ejercicio, MuleSoft ofrece cualquiera de los tres escenarios, una solución completamente cloud, una solución híbrida con una solución cloud y una solución on-premise o un sistema legado para poder intercambiar información, o si no, una solución 100% on-premise para tratar de seguir con la política convencional de los sistemas legados. Entonces, si podemos ver, esto nos da un vistazo de lo que la plataforma de los beneficios entrega. Entonces, primero que todo, velocidad de entrega. MuleSoft estima que la entrega de aplicaciones es un 64 más rápida. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos la posibilidad de reutilizar. Es decir, APIs que yo ya he creado anteriormente, pues las puedo llamar en cualquier momento porque sé la respuesta que me van a dar. Entonces, puedo estar reutilizando autenticaciones, puedo estar reutilizando consultas a bases de datos, etcétera, etcétera. Los costos de mantenimiento se reducen considerablemente también por esta misma característica, porque es mucho más fácil modificar un pequeño fragmento, un API en estos casos, rehacerlo y llevarlo. También es importante entender que MuleSoft trabaja con metodologías ágiles y lógicamente también tiene constant integration y constant deployment. Entonces, está en total capacidad para adaptarse a los equipos de trabajo DevOps. Seguro desde el diseño. Esto quiere decir que de las características principales está en las prácticas y en las capacidades de seguridad de la herramienta. Desde un principio siempre se hace énfasis en este tipo de características. Arquitectura prueba futuro, entonces es lo que hablábamos hace un momento, que la tecnología al manejar estándares eh, permite escalar muchísimo más el tema de conectividad y el tema de integración. ¿Por qué? Porque yo puedo desplegar en nube, puedo desplegar on-premise. Adicionalmente, las aplicaciones, según las capacidades técnicas que yo tenga a nivel de backend, de hardware, permite correr múltiples hilos según lo que yo tenga dentro de mis sistemas. Y lógicamente está un tema de autoservicio, que también es una gran virtud del tema de APIs, del API Management en particular, que cosas que yo hago las puedo desplegar y las dejo disponibles para mi equipo de desarrollo. Entonces con eso se empieza a manejar un gran repositorio y con eso cosas que ya se han hecho yo las puedo utilizar o las puedo utilizar mi equipo de trabajo o equipos de trabajo que tengan acceso en la plataforma de desarrollo. Entonces, fíjense que todo este conjunto de características son las que dan gran fortaleza y dan reconocimiento a la herramienta. Entonces, veamos algunos de los clientes que tiene MuleSoft. Hay bastantes conocidos. Tenemos en los servicios financieros, tenemos Mastercard, Liberty, Equifax, entonces Bank of America, New York Life, también tenemos de cliente. En los temas de consumo, pues lógicamente, pues Coca-Cola, está McDonald's, Avis, Unilever, las cuales son bastante reconocidas a nivel mundial. Temas de tecnología, Spotify, Salesforce, como pertenecientes a Salesforce, Netflix, Airbnb, Sabre, Telestra. Entonces, fíjense el gran portafolio y la variedad de clientes que utilizan la tecnología de MuleSoft. Tenemos temas también de salud, AstraZeneca, tenemos Medical Alert. En educación hay universidades
Y en fabricación, en manufactura en general, tenemos Airbus, tenemos Boeing, Toyota, Volkswagen, Mitsubishi, Michelin, etcétera, etcétera. Entonces, ahora hablemos un poco de las iniciativas que apoyamos con la herramienta. Entonces, estas son las iniciativas que normalmente manejamos para ayudar a la transformación digital de las empresas. Tenemos el tema de experiencias del cliente. Entonces tenemos e-commerce, móvil, omnicanal. Ayudamos a las vistas 360 de los clientes, al tema de incorporación de clientes, la experiencia de partners para hacer tipos de negocios B2B, etcétera, etcétera. Las experiencias del empleado, porque como hablamos hace un momento, la información está tanto afuera como adentro. Lo importante es poderla capturar y poderla relacionar. En el tema de despliegue de nuevos productos y servicios, nuestras herramientas ayudan a simplificar los procesos de llevar un producto en línea, porque podemos trabajar sin ningún problema con sistemas de Master Data Management, tanto de productos como de clientes. Y lógicamente está también en el tema de operacional, de la eficiencia, porque nosotros ayudamos a la reutilización de sus sistemas legados. Fíjense que normalmente en los temas de conectividad siempre se está pensando en adquirir nuevos sistemas, nueva infraestructura. Acá la idea es poder reutilizar lo que funcione, conectarlo, exponerlo y que las APIs tengan acceso a esa información. Por eso, gran parte de nuestros proyectos son, por ejemplo, tener sistemas SAP e interconectarlos con Salesforce. Entonces, con este tipo de herramientas lo que hacemos es interactuar los sistemas. No necesitamos estar moviendo información porque sabemos que hoy en día también hay temas delicados con el manejo de información y hay compañías que por seguridad solo manejan información en temas en sus sistemas convencionales o legados. Entonces, a través de este tipo de mecanismos solo llevamos la información que se va a utilizar de los clientes y después se asegura que no haya nada en la nube. Y finalmente también está el tema de automatización del negocio. Pues como sabemos, el negocio hoy en día pues hay sensores, hay procesos que generan información automáticamente, etcétera. Nosotros también ayudamos a orquestar todo este tipo de procesos. Finalmente, para entender la plataforma, la idea es que a través de una única plataforma hacer todo el tema de diseño, desarrollo, gestión, integración de APIs, manejo de APIs, tanto on-premise, cloud, agregar políticas, ayudar a procesos de monetización. También la idea es los temas de orquestación, etcétera, etcétera. Y fíjense que la plataforma tiene una gran virtud y es que puede ser una base de datos, puede ser un web service, puede ser archivos planos, puede ser un sistema que esté desplegando datos en streaming, pueden ser servicios de plataforma en la nube, no importa. MuleSoft tiene esa gran flexibilidad. Sistemas convencionales, base de datos, conectores específicos a base de datos, los tiene MuleSoft. Web Service, lo hace MuleSoft. REST, SOAP, MQ, etcétera. Todo lo cubre MuleSoft en una única herramienta, que es también un tema que tiene que considerar de sus herramientas actuales, es que si tienen todos los componentes o si necesitan adquirir uno o actualizar a la nueva versión, etcétera, etcétera. No, acá tienen absolutamente todo su conjunto de herramientas en una sola plataforma. Eso significa que es una plataforma unificada, no como de otros fabricantes que tienen una primer componente, adquieren otra empresa y ya tienen este segundo componente, lo tratan de adaptar, etcétera, etcétera. Acá MuleSoft es una única plataforma que permite hacer todo ese tipo de cosas. Como hablábamos del API, esta es una representación de altísimo nivel sobre una API. Entonces, fíjese que hay una capa de conectividad, hay una lógica que impulsa la mecánica de negocio y los contratos de APIs, básicamente es como yo intercambio información con otras APIs u otros servicios o sistemas transaccionales. Entonces, la idea de este modo de ver la conectividad es que la información esté en el dominio del cliente, que sea detectable y sea accesible, casi que sea autoservicio, o sea, concertar al departamento de IT en temas de muchísima más prioridad y facilitarles también el soporte para este tipo de acciones. Seguridad ante todo, como hablábamos, gobernando datos, gobernando sistemas y la idea también es poderse mover a través de entornos. Es lo que hablábamos hace un momento. Es decir, si estoy en un sistema SAP, voy y consulto información de la misma forma que voy y consulto a un SAP,
de igual forma que hoy que consulto un sistema externo. La idea es que todo quede de forma estándar y que los usuarios internos se concentren en lo que necesitan, que es accionar esa información. El reto y las complicaciones de cómo me conecto, cómo lo llevo, etcétera, es resolver esos temas y más bien preguntarse, listo, ya tengo la información, ¿qué quiero hacer con eso? ¿Qué quiero resolver? Y entonces, esto nos lleva a esta arquitectura, que digamos es la que normalmente Mule propone para sus clientes. Fíjense que independiente arriba si es una aplicación, si es un dispositivo móvil o un computador, puede ser un IoT que requiere información, etcétera. Empezar a crear capas, niveles, una primera capa de experiencia que es ya casi a nivel de interacción. Después en el API de procesos donde se empiezan a intercambiar información entre APIs, se empiezan a crear lógicas, procesos y demás. Y fíjense la de abajo, la base es el API de sistema, donde lógicamente es donde voy a sacar la información. Entonces, este tipo de arquitectura permite agregar seguridad y fíjense que es muchísimo más sencillo. Por ejemplo, si yo cambio mi sistema SAP y lo pongo en la nube, ok, cámbialo. Al final tienes que dar las respuestas al API de la misma forma, independiente que si es cloud, si es híbrido, etcétera, etcétera. Lo mismo las bases de datos y posiblemente el CRM, ya por alguna razón Salesforce, hay un tema con Salesforce, entonces quieren agregar otro CRM para una funcionalidad específica, ok, no hay problema. Total, tienes que dar la información en el mismo estándar del API. Esa es la gran virtud. Y ya habíamos visto este tema, entonces, con todo lo que hemos hablado, la idea es generar así redes de aplicaciones. ¿Para qué? Porque esto nos permite una mejor ejecución de las ventas, permite manejar temas de minoristas y de compradores y, lógicamente, interconectar también el tema del centro de atención de experiencia del cliente. Si se fijan, son temas a veces que se trabajan aparte. Para el minorista tengo una tecnología, para las ventas tengo otra y para el centro de atención tengo todo. Pero a la hora de la verdad, para el negocio, todos son importantes. Todos tienen que ir con el cliente. De ahí que se empieza a generar la visión 360 del cliente. Entonces, también al final, ya para ir resumiendo, la propuesta es acá de un nuevo modelo operativo donde en vez de tener un departamento centralizado de TI, empecemos a pensar en un tema un poco más distribuido, en que la información no esté en silos aisladas. La información es algo vivo. Recuerden que la información, entre más rápido llegue para cubrir una necesidad, tiene muchísimo más valor. Entonces, si se deja la información vieja, etcétera, pierde valor inmediatamente y empezamos a ver costes tecnológicos para poderlos almacenar. Tenemos el tema todavía de pocas y grandes aplicaciones, esas super aplicaciones super customizadas que requieren un motor de procesamiento y viene un equipo súper especializado para modificarlo. Tenemos que empezar a deshacer eso, a volverlo unidades muchísimo más pequeñas para que sea de un mantenimiento muchísimo más fácil. Lógicamente, cuando lo hacemos mucho más pequeño, el tema es en administrarlos y en poder coordinar esos servicios. Lógicamente, Mule ayuda para poder coordinar todas estas tareas. La reutilización, entonces, el tener grandes aplicaciones significa que tengo que volver a escribir un software específico para esa aplicación. En cambio, la idea de Mule es utilicemos lo que ya tiene, aplicaciones, bases de datos, archivos planos, etc. Utilicemos lo que más podamos y solo empecemos a desarrollar lo que sea nuevo o que necesite una lógica nueva. Entonces, y lo último es que el modelo actual, pues, era óptimo para ciertas cosas, por eso lo dejamos en un punto como suspensivos, porque, pues, lógicamente, eso es lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, ¿optimizar para qué? En cambio, Mule, la propuesta es optimizar para el cambio. El cambio es constante. Lo hablábamos en la primera diapositiva. No que Kodak. Creyeron que ya lo sabían hacer todo, había miedo de cambios internos, etcétera. El cambio es constante. De ahí que la plataforma la idea de la plataforma es proveer un entorno para los cambios que suceden tanto en ventas como en retail, como en seguros, como en banking, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos el tema de Open Banking. Open Banking, ¿a través de qué se hace? A través de APIs. ¿Por qué? Porque es simplemente ofrecer un montón de servicios hacia sus clientes o hacia otros partners y la idea es generar más tracción y generar más operaciones. Entonces,
¿por qué no facilitar la vida y crear todo a través de estándares de APIs con seguridad y demás? Así es que funciona eso. Y eh, finalmente, pues tenemos, MuleSoft tiene un centro de excelencia en el cual tiene muchísimas prácticas según el entorno, según el tipo de negocio que quieran hacer, los despliegues o las metodologías que quieran usar, ofrece apoyos, da visiones estratégicas sobre las APIs, buenas prácticas y recomendaciones. También tenemos el tema de aceleración de entregas, tanto en prácticas como en soluciones prefabricadas, previamente desarrolladas con otros partners y también soluciones específicas. Por ejemplo, hay plantillas para SAP, para poder consultar información, para llevar información hacia Salesforce, poder llevar información hacia un MDM, etcétera, etcétera. Entonces, MuleSoft también tiene el componente tanto de asesoría y metodología para poder facilitar y poder llegar a tener gestiones de cambio dentro de la conectividad. Y finalmente, pues la metodología se centra en tres pilares fundamentales. Entonces, en resultados empresariales, habilitación de la organización y entrega tecnológica. Entonces, si se fijan, la entrega tecnológica la tenemos por la plataforma. La habilitación de la organización, pues tenemos todo el tema de metodologías, documentación, buenas prácticas, conectores, alianzas con partners para conectar con esas tecnologías, etcétera, etcétera. Y lógicamente, eso apalanca los resultados empresariales para llegar al éxito del cliente. Eso es en resumen lo que queríamos transmitirles. Y también, esto también es para que lo piensen. Son unos temas del departamento de IT, son las estadísticas que manejamos. Entonces, ¿cuánto se gana en general en el mundo? ¿Cuánto están gastando en integración de software, integración de servicios? Y fíjense abajo, ¿cuánto se gasta en integración interna y personalizada? Entonces, a veces la integración personalizada es, bueno, yo voy a hacer del punto A al punto B, son 5, son 6 integraciones, me vale tanto, listo. Ok, pero eso hay que ser muy claros, eso es ser supremamente cortoplacista. ¿Por qué? Porque posiblemente con la dinámica que tiene la empresa, porque uno quiere que las empresas crezcan y la dinámica que tienen, y lo que se busca es que sigan creciendo, entonces va a haber otras 5 integraciones, otras más, las anteriores no sirvieron porque no se pueden reutilizar, porque fueron hechas a la medida con una tecnología fija. Entonces fíjense que eso es más costoso, estar rehaciendo las cosas, no tiene un retorno de inversión bueno. En cambio, si yo tengo la capacidad de crear cosas que yo sé que en cualquier momento puedo reutilizar o que me es mucho más fácil modificar, porque esto es importante, la herramienta MuleSoft es totalmente gráfica y lógicamente tiene aspectos para temas muchísimo más avanzados para los que quieran programar, pero en su mayoría es un tema gráfico. Y en una misma plataforma, en el mismo canvas, en el mismo lienzo, se pueden trabajar tanto temas de web service, REST, temas streaming, también como bases de datos. Entonces, una única plataforma para poder orquestar y mover datos de un punto para otro. Y finalmente llegamos a los casos de éxito para que puedan entender cómo MuleSoft ha podido apalancar y cómo ha podido ayudar a otras organizaciones de diferentes segmentos para lograr éxito. Entonces acá le cedo la palabra a nuestra estimadísima Celeste. Hola, buenos días. Nuevamente gracias por su participación y gracias a Banxo por la convocatoria. Em, para hacerlo corto, pero bueno, un poco ejemplificar, llevar a la práctica lo que comentó Pablo, elegimos 3 casos de uso donde se pueden reflejar todo lo que venimos hablando de las estrategias basadas en APIs. Mi nombre es Celeste Perona, trabajo en MuleSoft hace 4 años y medio y manejo partners, como bien indicaron en el inicio, en toda América Latina.
Pero bueno, empieza un poco como uno de esos chistes, que tienen en común un banco, una fábrica de aviones y una aseguradora. Bueno, la transformación digital, repasando lo que dijo Pablo hace unos minutos, la transformación digital impacta todas las iniciativas de negocio, todo lo que sea experiencia de cliente, de socios, de empleados, todo lo que sea productos y servicios y, por supuesto, mercados y merge and acquisitions, y todo lo que es la parte más técnica, más de eficiencia operacional. Pero también Celeste, impacta, discúlpame, te sí, interrumpo, no te estamos viendo la pantalla. qué raro. Si estamos viendo una pantalla blanca. Yo sí la veo en el... Sí, o sea, cuando tienes la presentación se ve perfecto, pero yo creo que cuando ya la pones para como modo diapositivas que te perdemos. Ah, a ver, vamos a hacer otra cosa entonces. Bueno, pues mientras miramos los temas de... Ah, no, ya, funcionó perfectamente. Ya podemos ver tu pantalla. No, ya la estábamos viendo. Ahora estamos viendo es unos textos que tienes. Ahí la vemos perfecto. Ahí está. Sí, sí. Perfecto. Buenísimo, ahí veo que se pasa también. Entonces, Ajá. bueno, de vuelta, como les comentaba, eh, no solamente impacta la transformación digital a los los casos de uso, todas las iniciativas de negocio, como hablaba Pablo en el inicio, de experiencia, de productos y servicios y de eficiencia operacional, sino también a todas las industrias. McDonald's, Disney, son empresas que seguramente conocen, que pasaron por diferentes transformaciones, pero transformaciones digitales al fin. McDonald's llegó hasta poner kioscos donde se hacen los pedidos directamente, no sé si los han visto, están, bueno, en Estados Unidos están en todos lados, en México también, aquí en Argentina también lo impusieron. Disney permite tener identificados a todos los usuarios a través de esas pulseras donde se ve, donde tienen acceso a el tipo de ticket que tienen, los tipos de accesos, si necesitan recargar, lo que fuere. Que creo que sirve, eso no recuerdo bien, alguien me comentó que sirve también para saber en qué lugar haciendo la fila están cuando hay una atracción que tiene demasiada gente. Y por último, el Atom Bank, que probablemente no lo conozcan, pero justamente por eso voy a elegirlo como primer ejemplo. El Atom Bank es el primer banco de United Kingdom que es solamente mobile. No existe una tienda de atención al público del Atom Bank. Lo que le pasó al Atom Bank, su problemática fue que empezaron a tener crecimiento, empezaron a tener un ingreso de dinero por el cual decidieron, bueno, compremos tecnología en vez de construir nuestra propia arquitectura, y llegó un momento que se hizo evidente la necesidad de integración. Entonces, a medida que se iba incrementando el stack tecnológico, el middleware que tenían, que no lo vamos a nombrar, pero es una empresa colorada, este, el middleware que tenía empezó a convertirse en un cuello de botella y se limitaban los servicios que podían lanzar al mercado rápidamente, esto impactando directamente en la experiencia del cliente. Lo que hicimos con Atom Bank fue traerlos a lo que es API-led Connectivity, esta estructura de 3 capas que veían hace unos minutos con Pablo, que les permitió mejorar sus tiempos de delivery, les permitió mejorar sus tiempos de entrega de productos y servicios a los clientes, partiendo en 2 la cantidad de APIs que necesitaban y permitiendo entonces nuevas innovaciones para, de vuelta, una mejor experiencia del cliente, que era lo que ellos tenían en la cabeza. ¿Sí? Ese era su objetivo principal del lado del negocio. Eh, una, una oferta clara que lograron ofrecer, que es algo de los más complejos que se ofrece
en el banco del retail hoy es procesamiento inmediato de servicios de hipoteca. Eso realmente fue revolucionario para el mercado. No puedo. Ahí está. En segundo lugar, nada, es una de las verticales que también para MuleSoft y para Bankso son claves en este mercado, que tiene que ver con las compañías de seguros, ¿sí? Seguro de cualquier tipo, pero bueno, insurance en general. State Farm es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, para que tengan una idea, asegura uno de cada 4 autos americanos y uno de cada 5 hogares. ¿Sí? Lo que State Farm se encontró es que tenía muchos competidores que eran lo que se llama pure play, y esto es algo que aprendí en el último año. Pure play significa que son empresas 100% netamente online. Entonces State Farm quería competir con una estrategia de omnicanalidad. Bueno, yo no me voy a enfocar solamente en los servicios online, sino que voy a ofrecer una experiencia unificada a mis clientes, sea a través del canal que sea, ¿sí? Tanto online como offline. Esto implicaba una plataforma que procesara 70 millones de mensajes por día, ¿sí? El proveedor que ellos tenían en su momento empezó también, al igual que en el caso de Atomback, a transformarse en un cuello de botella, y con la plataforma Anypoint de MuleSoft empezaron a generar servicios a través de cada canal y permitiendo agilidad a través de la reutilización de recursos. Esto que mostraba Pablo en el slide de la arquitectura de 3 capas, donde se desarrolla un servicio pensando que después va a haber un consumidor que lo va a poder aprovechar y no tener que, o sea, hablando mal y pronto, quitando la necesidad de reinventar la rueda una y otra vez, ¿no? Entonces, en un mercado que es cada vez más competitivo, porque no competían solamente con empresas de Estados Unidos, sino obviamente con empresas canadienses, con empresas europeas, State Farm pudo diferenciarse ofreciendo una experiencia seamless a sus clientes a través de agentes, a través del teléfono, a través de la web y a través del móvil, ¿sí? Interesante a nivel dato, están ofreciendo hoy, gracias a estas integraciones por detrás de las interfaces que nosotros los clientes vemos, un 99.99% de uptime. Y por último, un caso que a mí me parece particularmente fascinante, que de hecho si les interesa hay mucha más información que les puedo compartir, que tiene que ver con Airbus. Airbus maneja, Airbus empezó a llevar el approach API LED, o sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la utilización, la reutilización y el aprovechamiento de APIs para desbloquear, ¿no?, datos hacia los clientes, hacia los empleados y hacia los partners, que son hoy los que nos piden como empresas mejores experiencias, ¿sí? Tanto de terceros como internos. Esto es cada vez más claro. Lo que posibilitó la plataforma Anypoint es generar proyectos 4 veces más rápidos. Empezaron a trabajar sobre librerías de APIs reutilizables que agregan, que orquestan datos de múltiples backends y los disponibiliza y los hace consumibles para los diferentes stakeholders, ¿sí? Empieza a generar millones y millones de, bueno, en este caso dólares en valor, a través de la reutilización y monetización de las APIs, que eso quizás sea una conversación para otro webinar, pero bueno, es disponibilizar recursos que pueden ser aprovechados tanto por la propia empresa y sus stakeholders como por terceros. Y por último, la conectividad rápida de tanto de sistemas legados como de aplicaciones cloud. Una empresa de manufactura, una empresa tan tradicional, digamos, ¿no?, comparable con
una fábrica de autos comparable con una planta de producción. Tiene cantidad enorme de sistemas legados on-prem y a medida que el mercado se lo va pidiendo, va actualizándose, empezando a trabajar con aplicaciones cloud. Lo primero que tuvieron en cloud fue Gmail. Todos los empleados empezaron a usar el G Suite y, y esa, y esa migración de empezar a llevar cosas a la nube eh, no, podría haber sido traumática, pero finalmente no lo fue porque pudieron hacerlo paulatinamente y entendiendo que no necesariamente vayan a ir a un lado o al otro, a quedarse en la nube o a quedarse on-prem. Entonces necesitaban una plataforma que pudiera acompañarlos en esa decisión de cambio de estrategia y que les permitiera agilidad, que les permitiera conectar sistemas de la complejidad de SAP con todo lo que eso significa, que SAP saca S4 HANA, y bueno, permitiéndoles generar aplicaciones móviles para uso interno de los empleados que soportan todos los procesos de manufactura. ¿Sí? De vuelta, si están interesados en conocer más respecto de los casos de uso de estos y muchos otros, estamos a disposición, tanto Pablo como yo, para lo que necesiten. Nuevamente, muchas gracias por participar y que tengan un bonito día. Celeste, muchísimas gracias por tu colaboración, por todo lo que nos acabas de transmitir. Y pues ahora vamos a hacer un sondeo rápido para saber si ustedes desean tener más información, de pronto necesiten asesoría o posiblemente algo muchísimo más técnico, que lógicamente sabemos que el tiempo de nuestros participantes es bastante limitado, por eso queríamos hacer algo bastante breve y conciso. Si requieren más información, detalles técnicos, temas de implementaciones y demás, con muchísimo gusto nos pueden escribir y nosotros estaremos respondiendo lo más pronto posible o estaremos en contacto. Mientras tanto, deseamos que nos respondan este sondeo. ¿Cómo vamos, Jorge? Pues sí, muchísimas gracias a todos por estar aquí en este webinar. Como nos está mencionando Celeste, como nos menciona Pablo, pues todo este tema de las APIs han generando muchísimas ventajas competitivas a muchísimas organizaciones alrededor del mundo, diferentes industrias, diferentes verticales, diferentes ideas de negocio. Lo más importante es que traen innovación y traen muchísimas cosas muy buenas, no solamente para el usuario final, sino también para quien implementa. Entonces, pues, Pablo, vamos muy bien. Indiscutiblemente tenemos personas conectadas desde Colombia, Argentina, México, Chile, incluso Brasil, Estados Unidos, interesados en todo el tema de las APIs. Muchas personas nos están diciendo que sí quieren ser contactados, puesto que tienen una estrategia muy robusta, una estrategia que realmente genera liderazgo en sus organizaciones y quieren el acompañamiento de alguien experto, alguien como Avanzo, alguien adquirido por Globant que tiene el alcance, tiene el conocimiento, la experiencia y tiene los clientes que demuestran esa capacidad para poder transformar una compañía en el ámbito digital y lograr que pueda tener esos resultados de negocio que siempre han querido, que han estado trabajando por ello y que realmente a la hora de adquirir o de implementar estas tecnologías API han empezado a ver cómo de una manera ágil, de una manera más sencilla, están logrando esas ventajas. Entonces, pues también quiero aprovechar para agradecerle a las personas que se han conectado a nuestro webinar, que todos sabemos que estar una hora conectados hablando sobre estos temas, algunos los perciben como técnicos, otros lo perciben como estratégicos. Lo importante es que todos coincidimos en que lo percibimos como importantes. Muchísimas gracias a todos. Les deseamos la mejor de las suertes. Hasta luego.